Bueno, arrancamos este bloque nosotros hablando de lo que va a pasar en octubre, pero no justamente de las elecciones, sabemos cómo salieron las PASO, sino conociendo algunas cosas de los candidatos más votados. Sabemos que ganó Milei, que después salió segunda Bullrich y tercero fue Massa. Ahora, vamos a ir un poquito hacia el candidato Milei, que lo que hemos visto, lo que hemos escuchado de él, es economista, ¿no? Y es un hombre que siempre cuando habla, sobre todo su discurso, que tiene distintos matices, pero se centra en la cuestión económica. Y tiene un libro que se llama Pandemics. Y vamos a hablar un poquito de ese libro y de otras historias que tienen que ver con su producción académica. ¿Son autorías de Milei o está plagiando este hombre? Para eso voy a saludar en este momento a Tomás Rodríguez, que es periodista de la revista Noticias. Tomás, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por el espacio. Gracias a vos, Tomás. Bueno, estamos mirando un poco a cada candidato, le ponemos un poquito la lupa a cada uno de ellos. Y en este caso, cuando hablábamos de Milei, uno de los compañeros y compañeras de producción dijo, che, pero hay un tema de Milei con respecto a su producción periodística y académica que es controversial porque se ha descubierto que estuvo plagiando a otros autores. Dice, bueno, fuimos al artículo y encontramos que eras el autor de esa investigación. Sí, yo escribí la nota que salió en mayo de 2022, la escribí con Juan Luis González, que es el autor del Loco, que es la biografía no autorizada de Javier Milei, que de hecho en este momento va por su segunda edición. Yo en mayo de 2022 salió una nota de tapa con esa investigación en Revista Noticias. Ya antes había habido algunas denuncias de plagio de Milei, pero me preguntaba si era un caso aislado o si era un modus operandi. Claro. Y cuando agarro Pandemics, que fue el libro que él escribió y publicó durante la pandemia COVID-19, encuentro que solamente en Pandemics había plagios a 6 trabajos de otros intelectuales o académicos. Y después descubrimos en Noticias más plagios en otros libros de Milei, pero en ese libro había plagios y aclaro, o sea, era copy-paste, era como textual y el mismo texto que, qué sé yo, Salvador Uribarri, que es un físico mexicano que de hecho le inició una causa legal en México a raíz de que se enteró por Noticias del plagio. Antonio Guirao Piñera, que es un físico español de la Universidad de Murcia, que también se enteró por Noticias, pero incluso hay plagios, entre otras cosas, a textos de Gita Gopinath, que es la economista del FMI. Y es muy interesante que eso sea así, porque, bueno, Milei no tiene hacia el FMI, hacia el endeudamiento como política, una mirada muy amable. Nosotros, cuando nos enteramos de todo esto, le fuimos a preguntar a Javier Milei y a la Libertad Avanza, tanto Juan Luis González como yo, si tenían algo para decir sobre esa investigación y no nos dieron ninguna respuesta. Ahora, contame un poquito cómo empezaste a trabajar vos esto, porque este libro del que vos haces mención fue un libro muy citado en su momento y que lo llevó también a tener mucha repercusión a él en los programas de televisión cuando hablaba de economía y la pandemia, ¿no? Sí, bueno, un poco esto que te digo de tomar como la pista de unas denuncias que habían salido antes de la investigación que hice yo y que publicamos en Noticias en un sitio que se llamaba Medium. Lo hizo un usuario con el nombre de Marcos Tullius. Yo quise hablar con él y no pude hacerlo, no lo pude lograr. Pero en esos artículos que él publicaba ponía de un lado las columnas de Milei y de otro lado las columnas, los textos de los cuales provenían estos párrafos, que eran casi todos textos de autores canónicos del liberalismo, como Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Murray Rothbard, que es el padre del anarcocapitalismo, que es la facción del liberalismo al cual Milei pertenece. Después de esa primera cosa que pasó, Milei minimizó el efecto de este descubrimiento, dijo que por un tema de practicidad en las columnas de opinión que él publicaba en El Cronista Comercial y en Infobae no se citaba, lo cual no es así, citar hay que citar siempre. Claro. Entonces a partir de eso agarré Pandenomics y me encuentro con estos plagios. Después hubo otros, de hecho hubo plagios a Alberto Venegas Lynch, que es este intelectual tan cercano a Javier Milei. Siempre, ¿no? Sí, de hecho, de él sacó esa famosa definición de Milei, que lo repite casi como un rezo en algunas manifestaciones con y sin seguidores, que es que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, con base en el principio de no agresión, bla, bla, bla. Y a ese intelectual también lo plagió en El Camino del Libertario, que es su autobiografía, el libro que Milei saca después de Pandenomics. De hecho, presentaba El Camino del Libertario el sábado mismo que salió la nota de tapa de noticias sobre los plagios de Pandenomics, lo presentaba en la Sociedad Rural, ese libro, Javier Milei, en el marco de la Feria del Libro, y la única cosa que hizo cuando Viviana Canosa, que en ese momento era la que estaba presentando el libro junto con él, cuando hicieron mención a la nota de noticias como opereta, la única respuesta de Milei
fue, digamos, o sea, y empezó una arenga de la casta tiene miedo con el resto de sus seguidores. No hubo mucho más respuesta que esa, además de mucha agresividad por parte de ¿Cómo, seguidores de Milei hacia Juan Luis González y a mí. cómo te fue justamente con eso una vez que investigaste y que descubriste que estaba, digámoslo así, plagiando, que es un robo el plagio, ¿no? Digámoslo que el plagio, además que la gente tiene en la casa, que es un robo, ¿no? Un robo de las ideas, de lo que otra persona ha escrito y tomarlo textual. Es una apropiación del trabajo intelectual de otra persona. Igual lo que a mí más me interesaba, y lo hablábamos incluso con Juan cuando impulsamos la nota en Noticias, era más que la cuestión del robo, que ya de por sí es tremenda, porque estamos hablando de un candidato que uno de sus los grandes pilares discursivos y el capital simbólico que ha construido de un tiempo hasta esta parte tiene que ver con ser una persona que reivindica que nadie te robe tu trabajo, que nadie te robe el fruto de tu esfuerzo y demás. Pero también había un aspecto que nos interesaba, que era que buena parte del capital simbólico que Milei viene construyendo desde que apareció en la política y en los medios inclusive, es ser una persona que sabe. Él es la Claro. persona que sabe, la persona que tiene los datos, quienes lo contradicen están flojos de datos, no saben, y de repente enterarse que una persona que aparentemente es alguien que sabe mucho de economía, tiene la necesidad de plagiar en economía y en otros temas a personas en un trabajo académico en vez de generarlo él mismo de manera genuina, bueno, un poco hace una grieta en ese discurso de él. ¿Cómo me fue a mí con la nota de los plagios? Recibí muchísima hostilidad de seguidores de Milei. No puedo decir que sea un ataque dirigido 100% o no, aunque es una fuerza política que hace del troleo un modus operandi. ¿Recuerdan el famoso video de Liliana Lemoyne, la asesora de Sí. imagen de Milei, enseñándole a los trolls de la Libertad de Avanza sobre decirle a la legisladora Ofelia Fernández que era un tanque australiano de media luna? ¿Recuerdan eso? Sí. Sí, me dieron con de todo, bueno, se metieron con mi sexualidad un montón, pero bueno, nada, qué sé yo, no pasa nada, son gajes del oficio. Bueno, Tomás, queríamos charlar contigo, que nos cuentes esta experiencia, estamos poniendo la lupa sobre estos candidatos y esto que dijiste vos me pareció claro. Él aparece como la persona que sabe, ¿no? Ahora, cuando uno empieza entonces a raspar un poquito que hay abajo, aparece esto. Y yo te hago una pregunta, ¿los plagios eran que tomaba algunas ideas y las reversionaba o había una copia literal? Copia literal, palabra por palabra, y en el caso de Pandenomics fue el caso más flagrante porque eran páginas y páginas y páginas de estos copy-paste. De hecho, no hay ningún problema con tomar ideas de otros, hacerlas como, quiero decir, no sé, la idea de, qué sé yo, de defender la igualdad ante la ley, la puedo decir yo, la puede decir quien sea, pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir en un texto textualmente lo que dijo un autor sobre ese concepto y pasarlo como mío. Ahí va una cita, va un entrecomillado, va una referencia de dónde sacaste, de qué texto, de qué autor, eso que estás diciendo. No es que simplemente tomó una idea de otra persona o que se inspiró. Era un argumento muy de los trolls que me agarraron a mí en su momento. Es que él se inspira, todos tomamos ideas de otras personas. Bueno, está bien, pero una cosa es eso y otra cosa es plagiar. Acá estamos hablando de plagio. Y bueno, no obtuvimos respuesta. A mí directamente me clavó el visto, Milei, realmente. No obtuvimos ningún tipo de respuesta de parte ni de él ni de Libertad de Avanza en relación a este tema. Y de hecho después, a partir de que salió esa nota de tapa en Noticias, nunca más, de hecho Juan Luis González lo quiso contactar para la biografía de suya, para el libro El Loco, y no quiso, porque hay hay mucha hostilidad de parte de Milei hacia los medios de perfil a partir de que se publicó la investigación de los plagios. A partir de ese momento se enfrió muchísimo la relación entre Milei y los periodistas de perfil. Tomás Rodríguez, periodista de la revista Noticias, gracias por este contacto con Ciudad U, por esta charla y por contarnos esta investigación tuya. Por favor, a ustedes, gracias por el espacio. Un abrazo grande, Tomás. Bueno, ahí estaba.